Para más información, pásate por mi blog, silviaquirosblog.com. Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os quiero traer un básico. Vamos a hacer solamente la base de maquillaje, pero va a ser de una forma muy detallada y mucho más intensa. Vamos a centrarnos en contorneo, iluminación y de una forma un poco natural, como veis. Así que vamos a empezar directamente. Voy a empezar aplicando mi base de maquillaje, pero si no quisierais o lo necesitarais, podéis aplicar vuestro primer primero. Voy a coger un tono oscurito de mi tono de piel y lo voy a aplicar en la zona más externa de mi rostro. Quiero crear un efecto 3D, para eso voy a usar dos tonos diferentes de base, muy similares, pero una de ellas es un poquillo más clarita, es la que voy a aplicar en el centro del rostro. En este momento estoy aplicando la base más el tono de mi piel y la estoy aplicando con la Beauty Blender y la voy a difuminar bien por el rostro, en la parte externa del rostro. Y con esta base Color Stay de Revlon, que tiene un tono más clarito como veis, voy a difuminar la parte interna. De esta manera vamos a crear un efecto 3D muy natural y que a la vez nos va a dar forma al rostro y que no quede plano, como suele quedar muchas veces cuando aplicamos una base de maquillaje. Vamos a coger ahora una paleta de correctores. Voy a coger los más oscuros, vosotros podéis optar por el tono que mejor os vaya. Lo voy a usar este producto en crema para hacer el contorneo intenso, luego lo difuminaré y lo integraré en la base, pero os voy a marcar de forma intensa donde quiero contornear para que veáis con más facilidad dónde se suelen hacer los contorneos. Luego se pueden añadir otro tipo de contorneos cuando queramos hacer correcciones y tal, pero esto para mí son los básicos, que serían debajo del pómulo, en la sien y en la línea inferior de la mandíbula. También podríamos hacer un contorneo en la nariz, que luego paso a hacer, pero vamos a empezar con este básico. Y para hacerlo más evidente también voy a coger de la misma paleta un tono clarito y voy a marcar dónde serían los puntos de iluminación. Creo que es una manera muy práctica y rápida de ver exactamente dónde serían los puntos de iluminación y de contorneo. Como veis, estoy iluminando encima del pómulo y debajo de la cuenca del pómulo para intensificar un poco más incluso el contorneo. El arco del puente de la nariz encima de las cejas, en la barbilla y encima del arco de Cupido son zonas muy específicas para iluminar y que quedan bastante bien. Volvemos a la Beauty Blender que he usado antes y a toquecitos, siguiendo un poco la línea del contorno de iluminación que he hecho para no mezclarlo demasiado, vamos a ir difuminando los productos e integrándolos en la base. Como veis, doy a toquecitos o paso a toquecitos en la zona donde he aplicado el producto para que no se difumine demasiado, me refiero a que no se extienda demasiado el producto y quede concentrado donde yo quiero que esté, el contorneo y la iluminación. Si ves que te cuesta un poco, pues siempre podemos volver a o coger una base de maquillaje, una brocha de maquillaje, de base de maquillaje y difuminar bien. Como os digo, voy a pasar a intensificar un poquito más algunos puntos de luz y de contorneo, como son la nariz y encima de los pómulos. Una zona que creo que me gusta mucho como queda y la hace muy femenina, porque marca ciertos rasgos del rostro. Como veis, estoy aplicando en el arco de la nariz una vez más y el contorneo lo estoy extendiendo hacia los lados de la nariz. Siempre recordar que tenemos que subir hasta el comienzo de la ceja para que quede el contorno más natural. Y vamos a hacer lo mismo, a difuminar con la Beauty Blender. Vamos a empezar a pasar al sellado, comenzar con el sellado. Voy a usar diferentes productos para sellar diferentes áreas. Empezaré con unos polvos de contorneo para sellar la zona del contorneo. Son unos polvos de contorneo mate, así que dejan un sellado muy natural. El siguiente paso va a ser sellar la zona de iluminación. Para eso voy a usar unos polvos matificantes muy claritos. Podríamos usar un iluminador, pero como quiero que quede bastante natural, he preferido usar unos polvos mate. Nos vamos a centrar en las zonas que hemos iluminado con el producto en crema anterior, encima de las mejillas, debajo del contorno de los pómulos, en la barbilla, en la nariz, encima de las cejas. También voy a dar un toque de iluminación en el arco de las cejas.
Siguiente será sellar el resto del rostro. Voy a coger unos polvos sueltos. Voy a sellar las zonas que no tengo selladas, pero también voy a pasar suavemente por el resto del rostro para integrar y realmente mezclar todos los productos y que queden bien fundidos al acabado final. Voy a pasar ahora a dar un toque de color a las mejillas con un colorete coral. Me voy a centrar sobre todo encima de los pómulos y en la zona de las manzanitas para dar un color muy natural. Ahora voy a pasar a rizar las pestañas, aplicar máscara y hacer las cejas. Lo voy a hacer en forma rápida porque no es algo que nos interese en este vídeo. Es un toque un poco añadido que voy a hacer para que quede el resultado un poco más obvio y podamos ver un poco con más facilidad. Voy a pasar a dar un toque de gloss y listo. Este es el maquillaje final. Como veis queda muy natural, pero da un efecto 3D muy bonito al rostro. Tenemos todas nuestras formas, toda nuestra iluminación, el contorneo, como veis, queda muy natural. Espero que os haya gustado, que lo intentéis. Muchísimas gracias por verme, como siempre. Todas las fotos del look acabado y todos los productos que he usado en este tutorial, como siempre, estarán en mi blog, silviaquirosblog.com. Como siempre, una vez más, millones de gracias por estar ahí. Y os voy a dejar ahora los enlaces de los dos vídeos anteriores para que les podáis echar un vistazo, que son el ahumado amarillo y negro y el ahumado Messi. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!